porque hoy inauguramos columna, Clau. Así es, y le tenemos que dar la bienvenida a él, que nos va a estar acompañando en un tema muy particular. Vamos a hablar de educación vial, muy importante tanto para los conductores como así también para los docentes y para todas las personas que nos estén viendo, porque la educación vial es muy importante ya desde la infancia. Y obviamente que tenemos que darle la bienvenida a él. Él es jefe de la División de Educación Vial de Vialidad Provincial, Pablo Heikel. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, feliz ¿cómo están? día también. Feliz día del feliz día. trabajador. Bueno, una educación vial que quizás hoy está en el foco porque se trata de restabilizar a esos conductores que quizás en un momento nunca tuvieron la chance de poder estudiarla. Exacto. Yo, por ejemplo, no tuve formación vial, ni siquiera una charla, cuando iba a la primaria o al secundario. Por suerte ahora se está, como decís vos, empezando a implementar de a poco, ¿no? El año pasado dictamos, junto con mi compañero el ingeniero de ERCA, capacitaciones para docentes, como para que empiecen a manejar esta temática, que es como una especialidad, digamos, ¿no? Dentro de la seguridad vial. Y la idea es que de a poco se vaya incorporando Sí. en la currícula, ¿no? Porque todo el tiempo estamos expuestos, o sea, siempre que nos movilizamos estamos expuestos a riesgos, Sí, ¿no? En el es tránsito. cierto. Entonces es fundamental que desde niños, como decías vos, incorporemos conocimientos de cómo manejarnos de forma segura en la calle, ¿no? Claro, y en este caso vamos a hablar de una particularidad. Hoy, justamente hoy que es un día feriado, muchas personas decidieron salir de sus casas, viajar o bien circular sobre rutas nacionales, rutas provinciales. ¿Cuál vendría a ser en este caso las precauciones a tener en cuenta más en aquellos que tienen chicos, criaturas? Exacto. Bueno, lo primero que tenemos que saber es cómo cuidar a nuestros pasajeros más pequeños, a los niños, Así ¿no? es. Y hay muchos factores físicos que se desconocen, o sea, son a veces antiintuitivos, incluso uno cree que es de una forma y terminan siendo de otra, ¿no? Sí, es cierto. Entonces, fíjense que si un vehículo se desplaza, se viene moviendo, por ejemplo, a 50 kilómetros por hora y se detiene de golpe, ya sea por un choque, por ejemplo, todo lo que está dentro del vehículo, por inercia, se va a querer seguir moviendo a la misma velocidad con la que venía, ¿no? Y, por ejemplo, si hay elementos sueltos, terminan impactando contra el parabrisas, ¿no? Y también los ocupantes, ¿no? El conductor, los pasajeros, sufren la misma desaceleración brusca, lo que hace que también puedan impactar contra el volante, el tablero los asientos delanteros, ¿no? Sí. Y lo que, como les decía, por ejemplo, un choque a 50 kilómetros por hora equivale a caerse de un segundo piso de cabeza, ¿no? Imagínate Claro, el impacto. es el Es impacto, una claro, un comparación, impacto ¿no? muy fuerte. Ahí estamos viendo en imágenes justamente unos videos de esa velocidad, ¿no? Que se puede notar cuando un auto viene a gran velocidad y cómo un cinturón de seguridad te puede salvar la vida. Tal cual. Fíjense que, bueno, eso es un paseo que hay dentro de Volvo, porque un ingeniero de Volvo inventó el cinturón de seguridad, incluso regaló la patente para que todos los vehículos lo puedan utilizar en forma gratuita, ¿no? Y ahí se simula un choque a 6 kilómetros por hora. O sea, al final de la rampa solamente Claro. son 6 kilómetros por hora y fíjense cómo pega un golpe, ¿no? O sea, Claro. se siente como tironea el cinturón. Y, digamos, uno ahí toma conciencia, ¿qué pasaría si no lo tengo correctamente colocado, ¿no? Así es, la importancia, ¿no? En este caso, cuando hablamos de los cinturones de seguridad en adultos. ¿Cómo es el caso de los menores? Bueno, sumada al tema de la inercia, ¿no? De la desaceleración brusca, tenemos el tema de que se llama efecto elefante, ¿no? Se conoce, quiere decir que en un impacto, ¿no? La masa, el peso, ¿no? Aumenta con la velocidad. Es decir, por ejemplo, si llevamos un pack de gaseosas, ¿no? Que puede llegar a pesar 18 kilos en el asiento trasero suelto, ¿no? En un impacto a 50 kilómetros por hora se desplaza hacia adelante y nos pega con el peso de 4 motos, o sea, más de 400 kilos, ¿no? Pero concentrados en
en un volumen más pequeño. Claro. ¿no? Claro. Entonces, pongo ese ejemplo para no ser tan gráfico, pero Sí. fíjense que muchos padres llevan a su hijo, con la mamá, por ejemplo, ¿no? A su hijo, En el regazo, digamos. claro, adelante, Sí. ¿no? Con una sola mano. En todo caso, bueno, si hay un choque, yo, bueno, lo voy a sujetar con la mano, ¿no? Pero estamos hablando de lo mismo, ¿no? El efecto elefante, ¿no? Que puede, una madre, se dice que sí, digamos, a veces uno saca fuerza, pero sujetar 400 kilos con un brazo es casi imposible, ¿no? Sí. Y ese factor, digamos, físico se desconoce, entonces uno se confía, ¿no? Y el exceso de confianza por ahí es lo que genera, fíjense, antes como llevábamos a los niños, ¿no? Obviamente eran velocidades, los autos alcanzaban menor velocidad y había un desconocimiento de estos factores de riesgo, ¿no? Claro. No es que a propósito, ni actualmente lo hacemos a propósito, pero sin embargo, si uno no lo estudia y no lo ve con ensayos, dice, ah, no, esto es peligroso, ¿no? Es cierto. Eso se llama la percepción del riesgo, ¿no? Y uno, por eso es tan importante este tipo de espacios, porque uno aprende a discernir o a tomar decisiones, digamos, en base a la información que tiene, Claro. ¿no? Pablo, eso que se ve normalmente en la calle o que quizás también quedó en el consciente colectivo del que el conductor lleva a su hijo, a quien fuese, adelante con él, manejando. Esto está prohibido. Exacto, muy bien. Mira, la ley de tránsito dice que los niños deben viajar en el asiento trasero, menores de 10 años. Yo creo que debería ser menores de 12, pero bueno, la ley dice menores de 10 años. Y menores de 4 años deben viajar en un sistema de retención infantil, ¿no? Claro. Los que tienen menos de 2 años, 1 año y medio, podríamos decir, deberían viajar de espaldas, o sea, mirando hacia atrás. Claro. Entonces, en caso de colisión, toda su espalda, ¿no?, absorbe el impacto. En cambio, si va mirando hacia adelante, ustedes saben que los niños están formando toda su parte ósea, ¿no?, y la cabeza es muy pesada, entonces puede lesionar la cervical y generar una lesión de por vida, por ejemplo, en ese niño, ¿no? Yo conozco casos, digamos, sobre todo afuera, ¿no?, que lo comentan para concientizar, ¿no?, de que el chico hizo toda la primaria, toda la secundaria, bueno, y sigue con un cuello ortopédico, por ejemplo, ¿no? Solamente por una lesión en un accidente urbano, o sea, dentro de una ciudad, ¿no? Porque uno a veces dice, no, bueno, me pongo el cinturón cuando estoy en la ruta, ¿no? Sí. Me pongo... Y no, en cualquier momento te puede suceder. No se eligen los accidentes, te pasan. Claro. ¿no? Es ¿No? cierto. Entonces hay que ir lo más prevenido y seguro posible, ¿no? Y cuando hablas de los sistemas de retención, justamente ahí estamos viendo cómo son los distintos sistemas de retención que existen. En este caso, estas son las famosas sillitas, las butacas para los automóviles. ¿Cómo saber cuál es el efectivo para tu hijo y hasta qué edad pueden ellos estar dentro de estas butacas o sillas? Bueno, clásicamente se dividió en grupos, o sea, desde el grupo 0 al grupo 3. Y viene, por ejemplo, lo que se llamaba huevito, tradicionalmente, Claro. que es, digamos, incluso algunas sillitas, digamos, carritos de bebé venían modular para que uno pueda, o sea, plegaba la sillita y quedaba el huevito para llevarlo en el auto. En ese caso, por ejemplo, como les decía, tienen que viajar de espaldas, ¿no?, Claro. en la dirección de tránsito hasta el año y medio. Incluso el grupo 0, ¿no? Y después, según el peso, la estatura, ¿no? ¿Por qué es importante la estatura? Porque, digamos, ¿dónde quedan los pies? Por ejemplo, como les decía, si va viajando de espaldas, Sí. y el chico es muy alto, crece, Sí, es no le va cierto. a molestar porque van a ir los pies contra el respaldo del asiento trasero. Entonces, pero ahora hay algunas sillas que son mixtas y modulares, entonces te sirven, por ejemplo, desde 0 hasta el grupo 1, por ejemplo, ¿no? Claro. Sí. Y después lo que hacen los siguientes grupos es, por ejemplo, proteger ante impactos laterales, ¿no? Porque los choques laterales, por ejemplo, pueden producir también lesiones cervicales en la cabeza, que tienen un sistema de almohadones, ¿no?, aparte de sujetar el niño. Y el grupo 3, por ejemplo, es un booster. ¿Qué hace? Lo levanta en altura. Porque ¿cuál es el problema? El cinturón tiene que pasar exactamente entre el hombro y el cuello. Claro. Porque es una cinta que quema, abraza, digamos. Ujú. Y el chico por ahí, incluso en un accidente a baja velocidad, puede lastimar o incluso ahorcarse, ¿no?
con el cinturón, porque se produce un efecto submarino Claro. que se Sí. desliza hacia adelante y quedar enganchado ahí, ¿no? Porque el cinturón es inercial, es decir, en el momento del impacto se tensa. Es Sí. más, ustedes deberían, cada vez que se suben al vehículo, ¿no? Ajustar, porque por ejemplo, si no son los únicos que manejan ese vehículo, ¿no? Ajustan la altura de la butaca, la posición, Así es. ¿no? Sí. y ahí prueban, o sea, le pegan un tirón seco y se tiene que tensar, Tensar. trabar, ¿no? Claro. Porque a veces un vehículo por ahí que no tuvo su mantenimiento adecuado, ¿no? Por falta de lubricación a veces Es no verdad. traba. Sí. Y entonces uno se pone el cinturón y estás como de adorno, ¿no? Porque en Claro, realidad en el o sea, momento... no tiene en cuenta la seguridad o no que tenga ese cinturón. Por ejemplo, en muchos vehículos por ahí se puede ver cuando el cinturón está colgado. Los de adelante, por ejemplo, que están colgados, pero no sé si tienen la seguridad adecuada, ese tipo de cinturones. Exacto. Y también hay muchos que tienen regulación en altura, Sí, justamente por esto, porque a veces una persona muy alta, incluso en una posición de la butaca normal, ¿no? Porque fíjense, ustedes se suben al vehículo, ¿no? Y estiran los dos brazos sobre el volante, ¿no? Y el volante tiene que quedar 2 dedos adentro. ¿Por qué es eso? Buen Porque dato, en no caso sabía eso. en caso de colisión, ¿no? Uno no, digamos, en esos momentos uno reacciona, ¿no? Entonces tensa los brazos. Y esto transmite una fuerza. O sea, toda la fuerza del impacto se transmite por la dirección, a través de los brazos a los hombros, ¿no? Y lo mismo en las piernas, en las caderas, produce lesiones muy graves de cadera, sí, ¿no? cierto. Que vos en el momento del accidente, como estás aturdido, no lo sentís, pero después te empieza a doler todo, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Si yo pongo mis brazos así, ¿no? Y regulo a esa distancia, no voy a poder tensar los brazos. Y Claro. estoy en una posición cómoda para manejar los pedales correctamente, ¿no? Y tampoco me impide ponerlo como 2 barras, porque se transmite la fuerza a través de las piernas también sobre la cadera, ¿no? Pero una cosa fundamental es que, ¿por qué los niños deben viajar en el asiento trasero? Porque en Argentina, por ejemplo, o sea, si bien se estableció antes, en Argentina desde 2014 todos los vehículos que se comercializan, digamos, tienen airbag delantero para el conductor y el acompañante, ¿no? Sí, Y si yo pongo una sillita en el asiento, porque hay muchas madres, bueno, lo quiero ir mirando, por ejemplo, ¿no? Pon la sillita en el asiento delantero, puede generarle graves lesiones en caso Claro. de accidente. Porque el airbag es una bolsa de aire que se infla a 80 metros por segundo, o sea, 300 kilómetros por hora, prácticamente instantáneamente, ¿no? sí, Y si te pega cuando se está inflando, ¿no? Puede, por ejemplo, si una persona adulta, ¿no? Va sin cinturón, porque muchos dicen, no, yo no me pongo cinturón porque tengo airbag, ¿no? Vienen con- claro, sí. Es Hay peor. claro, Claro. en un choque a baja velocidad, el airbag te va a pegar a 80 metros por segundo, te va a quebrar las costillas, puede producir sangrado interno, ¿no? Y incluso puedes morir de sangrado antes de llegar a un hospital, por ejemplo. Mirá la imprudencia que uno maneja, quizás solamente por la comodidad. Claro. De no querer usar el cinturón y demás. En la ciudad de Resistencia, Pablo, ¿vos qué es lo que ves que el conductor no hace? Que vos decís, Está hay que mal. hacer, sí, hay que hacer un reprobó. O sea, hay que Claro. sacarle la licencia porque realmente está complicado. ¿Qué es lo que vos decís? A esto le falta, sean autos, sean motos. ¿Qué es lo que vos ves que hoy el conductor de Resistencia es imprudente? Y en general somos muy confianzudos, digamos. Sí. Pecamos de exceso de confianza, en general, ¿no? Eso yo diría que... Y eso tiene que ver con una falta de conocimiento de los riesgos, de todos los factores de riesgo que vamos a ir viendo en esta columna, porque si uno como conoce el efecto físico, por ejemplo, que veníamos hablando recién, de una colisión, por ejemplo, que veíamos en Volvo, Claro. uno siente, bueno, esto pasa a 6 kilómetros por hora, entonces ¿qué pasa si...? Entonces, A más uno lo- velocidad. Claro, cuando uno lo experimenta dice, no, esto sí es peligroso, ¿no? Entonces, o las fotos que veían al principio, que veíamos que llevábamos ves. los chicos con un almohadón nomás en el asiento, ¿no? Claro, Este- los cajones que armaban. Claro, Sí. entonces, eso es un desconocimiento de los riesgos. Claro. Lo mismo pasa en la conducción, ¿no? Por ejemplo, lo que yo veo es que excedemos los límites de velocidad, porque nosotros decimos, bueno, le respetamos cuando el radar, ahora se instaló mucho el tema, Claro. pero, o cuando nos están controlando, pero si yo estoy apurado, si me cierra el banco, tengo que ir a buscar a los nenes, esto, lo otro, Claro. bueno,
puedo cruzar en rojo. Es un descontrol, sí, Claro, totalmente. es como que convertimos los signos que son las señales. La señal, por ejemplo, en cualquier parte del mundo ven un cartel de pare y la gente para. Sí, ceda el paso, Solamente por el la cartel. gente cede el paso. Hay un lugar, creo que Pablo, y ya cerrando, y obviamente te vamos a seguir teniendo todas las semanas, porque es realmente interesante. Hay un lugar que para mí, creo, es la boca del lobo en Resistencia, que es la intersección entre la Avenida Las Heras y Castelli. Esa rotonda entre la universidad es a las 6 de la tarde. La es- Valle y Ábalos también, fatal es un esa caos. avenida, sí. Creo que si vos te pones a verificar cada decisión del conductor, es peor que la anterior porque Sí. realmente es completamente imprudente. Casi alrededor de más de 20 vehículos por minuto pasan en ese lugar y no hay semáforos ni tampoco que pueda señalizar. Y es un peligro también. Totalmente. Sí, no sabemos circular en rotondas, por ejemplo, ¿no? Que vamos Claro. a hablar, pero esa avenida es muy peligrosa. O sea, si ustedes miran estadísticas de accidentes, van a ver que la mayoría de los accidentes mortales ocurrieron en Alvear y Castel, en todo ese tramo, o sea, de esas dos avenidas, o sea, que se convierten en una sola, en los cruces, ¿no? Y Soberanía por qué- también, Soberanía es otro. Tal cual, porque no bajamos la velocidad, todos queremos llegar, imponer nuestra prioridad de paso, Claro. ¿no? Y así se forma una galleta, porque en realidad, si respetáramos las normas, el tránsito sería fluido. Ahí Claro. estamos viendo el mapa de atrás. Si en Justo. algún momento se puede ver lo que es la rotonda de Castelli y Las Heras, es realmente, creo que el que pueda manejar por Ahí ahí donde puede está la manejar. UNE es. Donde está la UNE. Puede Claro, manejar, creo que frente a la incluso fama. las cordilleras. Sí, Porque es exacto. realmente es un peligro. Ahí están viendo justamente lo que es atrás nuestro. Sí. En ese lugar donde está esa rotonda, donde no se percibe la posibilidad de poder ni siquiera el ingreso a la rotonda ni la salida. Y realmente el caos que se maneja en ese horario pico es insoportable, incluso muy difícil de poder Y conducir. me tocó un par de veces circular con las lluvias intensas No, me imagino. ¿no? Que ahí ya se rompen todas las reglas, es Claro. gente circulando por la vereda, vos no sabés. ¿Cuántos autos rotos que no ven justamente el borde de la calle? Y no, me imagino. Claro, motos que directamente se agarran de tu vehículo y van al lado tuyo. Totalmente, ¿no? O sea, totalmente. son... O por la vereda, también, la Eso influencia también. de la vereda. Eso también, o sea, no sabemos tampoco cómo actuar ante un accidente, ¿no? O, Claro. por ejemplo, ¿qué pasa si hay un accidente ahí? ¿no? Exactamente, justamente. Después si vamos a mostrar una foto para cuando él vuelva sobre lo que son los lugares quizás más difíciles de conducir y qué podemos tener nosotros como conductores. El Para freno. prevenir. Claro. Exactamente, llevar quizás un puntito de luz para ese momento de caos. Sí, totalmente. De cómo colaborar. Dale. Así que Pablo, Vamos a muchísimas prepararnos. gracias. Gracias, Pablo. Nos encantó. Y la verdad Gracias es a que ustedes. quedamos entusiasmados Sí. escuchándote, así que te esperamos el próximo miércoles. Así es. La cita está Aquí pactada va a estar. entonces. Bueno, Muchísimas muchas gracias. gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, una columna realmente importante porque nos pasa a todos, para Sí. los que manejan, para los que no, porque realmente lo que se circula en la ciudad de Resistencia, como así también en la provincia del Chaco, sea ruta, sea calle, sean calles rurales también, son muy difíciles. Por un lado, quizás por la falta de mantenimiento incluso de las calles, sin embargo, también por gran parte de la responsabilidad de los conductores, Clau. Y la importancia de saber manejar en rotondas, cuáles son los mecanismos de seguridad que hay que tener en cuenta a la hora de subirse a un automóvil. Aunque hagas 2 cuadras, hay que tener en cuenta que la vida vale y que te puede pasar algo acá a 100 metros. Así que la importancia de la vida nosotros les vamos a estar brindando todos los miércoles en este bloque especial de Educación Vial. Exactamente, nosotros nos vamos a una nueva pausa, ya volvemos con mucho más de Info Amanecer Federal.